Belleza cuántica 2. Exuberancia. El análisis de la materia la reduce a electrones y núcleos atómicos, y al final, como veremos un paso más adelante, la reduce a electrones, quarks y gluones. También es justo añadir los fotones a esta lista de ingredientes, puesto que son el material del fluido electromagnético. De ese conjunto irrisorio de ingredientes, siguiendo unas pocas reglas extrañas pero estrictas y altamente estructuradas, emergen los mundos infinitamente variados de la química, la biología y la vida diaria. ¿Cómo funciona todo esto? Este capítulo es breve, pero importante para el progreso de nuestra pregunta, porque aquí sellaremos la conexión de lo ideal hacia lo real entre la extraña música de la teoría cuántica y el mundo real de los materiales. En los siguientes capítulos refinaremos nuestro entendimiento de los cimientos de lo ideal, al estilo de lo ideal, hacia lo ideal, hacia lo ideal y finalmente hacia lo real. Pero el último eslabón, que vamos a forjar aquí, permanecerá firme y esencialmente inmutable. El mundo de la química es vasto y fascinante, pero nuestro objetivo no es hacer una enciclopedia. Para abordar nuestra pregunta, basta con que forjemos ese último eslabón. Para que la tarea sea manejable y a la vez divertida, he decidido centrarme en lo que pudiera parecer una versión ridículamente limitada de la química usando un solo elemento, el carbón. Como verás, esta esquina de la química con un solo elemento ya crea un país de las maravillas. ¿Qué quieren los electrones? ¿Qué quieren los electrones? Esa pregunta tiene sentido porque todos los electrones, a diferencia de toda la gente, tienen las mismas propiedades, y sus deseos son fáciles de enumerar. En esencia son tres, y a los dos primeros ya nos los hemos encontrado en el capítulo anterior. Primero, los electrones están sujetos a fuerzas eléctricas que los atraen hacia los núcleos, cargados positivamente, pero les hacen repelerse entre sí. Segundo, los electrones están descritos por campos que llenan el espacio, sus funciones de onda, que prefieren variar fluida y suavemente. Se instalan en patrones de onda estacionarios, específicos u orbitales, que llegan a un arreglo óptimo entre la atracción de los núcleos y su natural espíritu viajero. Me gusta imaginar a los electrones explicándose a los núcleos así. Me pareces atractivo, pero necesito mi espacio. La tercera propiedad importante de los electrones tiene que ver con sus relaciones mutuas. No la vimos al tratar de los átomos de hidrógeno, porque cada átomo de hidrógeno tiene un solo electrón. Esta tercera propiedad es un poco más complicada que las otras dos. Se llama el principio de exclusión de Pauli, por Wolfgang Pauli, el físico austriaco que lo formuló en 1925. El principio de exclusión de Pauli es un efecto puramente mecano-cuántico. Sin referirse a la descripción cuántica de la realidad física basada en las funciones de onda, ni siquiera puede enunciarse. Cuando Pauli lo propuso, el principio de exclusión no tenía ninguna base teórica. Llámalo inspiración si quieres o di que fue una mera conjetura. Ambos puntos de vista son correctos. Como la visión de Bohr de los estados estacionarios y los saltos cuánticos, y ya puestos las reglas pitagóricas de la armonía, el principio de exclusión de Pauli vino de escuchar música, en el caso de Bohr y Pauli, la música del espectro atómico, y de identificar en sus pautas de diseño unas reglas que las gobiernen. Hoy reconocemos el principio de exclusión de Pauli como un aspecto de la teoría cuántica de las partículas idénticas, con profundas raíces en la relatividad y la teoría cuántica de fluidos, pero empezó como una conjetura inspirada. Para nuestro propósito presente, que es entender cómo surge la creatividad exuberante y espontánea de los electrones a partir de unas reglas simples, la formulación original de Pauli es todo lo que necesitamos. La regla número 3, en la forma cruda que usaremos, es esta. No más de dos electrones pueden estar en el mismo estado estacionario. ¿Por qué no más de dos? Parece extraño. Es una consecuencia del spin intrínseco del electrón. Dos electrones pueden estar en el mismo estado estacionario solo si están girando en sentidos opuestos. Una formulación más satisfactoria del principio de Pauli dice que no más de un electrón puede estar en el mismo estado estacionario, pero incluye el spin como parte de la definición del estado. Carbono. Esas tres reglas se despliegan en los mundos de la ciencia de materiales, la química y los sustratos físicos de la biología, incluyendo la mayor parte de la herencia y el metabolismo. Para reducir esa abrumadora exuberancia a unas dimensiones manejables, he decidido centrarme en un rincón minúsculo, el mundo material del carbono puro. Como verás, incluso este rincón minúsculo es extraño, frondoso y variado. También nos transportará a varias fronteras importantes de la investigación. La química basada en el carbono suele llamarse química orgánica, porque el carbono es un ingrediente principal de todas las proteínas, las grasas y los azúcares que junto a los ácidos nucleicos forman el reparto protagonista de la biología. Pero esas moléculas biológicas contienen también otros elementos junto al carbono, y esos elementos son esenciales para su función. Los compuestos puros de carbono no tienen un papel en la biología natural.
Así que aquí estamos mirando a un capítulo especial del gran libro de la química orgánica, el capítulo dedicado a la química orgánica inorgánica. Átomos de carbono, de uno en uno. Los compuestos de carbono se producen combinando átomos de carbono, así que empecemos con estos. El núcleo de carbono contiene 6 protones, luego tiene 6 unidades de carga eléctrica positiva que atrae a 6 electrones hasta que está neutralizada. Cuando esos electrones intentan minimizar su energía, nuestras 3 reglas entran en juego. A los electrones les gustaría tener funciones de onda en los estados estacionarios o, como dicen los químicos, orbitales con la energía más baja posible. Esos son los orbitales bonitos, redondos y compactos en la esquina superior izquierda de la figura 26. Figura 26. Cada imagen muestra una instantánea de la nube de probabilidad de un electrón, tomada en cada uno de los estados estacionarios del hidrógeno. Es más probable que el electrón se encuentre donde la nube es más brillante. En cada caso, un solo protón está en el centro de la nube. Las mismas formas orbitales se aplican a los electrones en otros átomos, como el de carbono. El principio del señor Pauli, sin embargo, nos dice que solo podemos alojar 2 electrones de esa manera. Los otros 4 deben hacer uso de otros tipos de orbitales espaciales. Si nos movemos un paso a la derecha de la figura, encontramos otro orbital redondo. Es menos compacto, de modo que se beneficia menos de la carga atractiva del núcleo central. Los electrones en ese orbital están unidos al núcleo de manera menos estable que los 2 electrones interiores, un factor clave para lo que sigue. El segundo orbital redondo puede alojar otros 2 electrones, así ya tenemos sitio para 2 más 2 igual a 4 de los 6. Para alojar a los otros 2 tenemos que buscar un poco más allá. Moviéndonos otro paso a la derecha, hay otro tipo de orbital que no es redondo, sino más bien con forma de mancuerna. Esa forma puede orientarse en cualquier dirección, de modo que en realidad hay 3 orbitales independientes de ese tipo. Así que, una vez que ponemos en juego esos orbitales, hay sitio de sobra para nuestros 2 electrones remanentes. Resulta que estos 2 nuevos tipos de orbitales tienen casi la misma energía, así que los electrones pueden mezclarlos sin que ello suponga un coste energético prohibitivo. La distinción importante es entre los 2 electrones interiores, que están unidos al núcleo de manera muy estrecha, y los otros 4 electrones que están unidos con mucha más holgura. Cuando hay otros átomos cerca, esos 4 electrones son el blanco para compartir. Ajustando solo un poco sus orbitales, esos 4 electrones pueden estirarse para alcanzar a más de un núcleo y beneficiarse de la atracción de los 2 núcleos. Átomos de carbono en racimos. Cuando tenemos racimos de carbonos, hay 2 formas especialmente bonitas y simétricas de compartir los electrones. Se muestran en la figura 27. Figura 27. El carbono puro tiene 2 patrones de enlace principales, ambos optimizados para la simetría. A la izquierda tenemos la unidad de la estructura del diamante, que exhibe una simetría tridimensional perfecta. Los 4 orbitales se extienden hacia los vértices de un tetraedro, el sólido platónico más simple, como recordarás. A la derecha tenemos la unidad de la estructura del grafeno, que exhibe una simetría bidimensional perfecta. Los 3 orbitales planos se extienden hacia los vértices de un triángulo equilátero, el polígono regular más simple. Las bolas blancas, en ambos casos, serán reemplazadas por otros átomos de carbono con el mismo patrón de enlaces, mientras que las bolas negras contribuyen a una capa de electrones cuasi libres. Estrictamente hablando, la capa de electrones tiene la mitad de su densidad encima y la mitad debajo del plano principal de carbono. Fíjate en que, si cada orbital es tomado por un electrón de cada núcleo, satisfaremos a la perfección el principio del señor Pauli, con cada núcleo de carbono compartiendo 4 de sus electrones en conjunto. En otras figuras de este capítulo verás cómo estos elementos básicos se combinan para dar una brillante variedad de materiales de carbono puro. No por coincidencia, resulta que esos 2 patrones de enlace especialmente simétricos son los que conducen a una energía favorable, es decir, baja. Son el fundamento de la miríada de formas estables de combinar átomos de carbono que exploraremos ahora. Diamante 3D. La estructura del diamante, al nivel atómico, es simétrica y armoniosa, figura 28. Figura 28. La estructura del diamante. Cada núcleo de carbono comparte electrones con otros 4 situados en los vértices de un tetraedro circundante. Esta es una estructura que llena el espacio en 3 dimensiones. Cada núcleo de carbono está en el centro de 4 orbitales electrónicos. Los orbitales se estiran hasta 4 núcleos de carbono vecinos, cuyas posiciones definen los vértices de un tetraedro regular. Esta organización es muy eficaz porque los electrones consiguen evitarse entre sí a la vez que visitan a 2 núcleos. Como los electrones se encuentran cómodos en esta configuración, se resisten a hacer cualquier cosa diferente. Es difícil hacer que se suelten, de ahí que los diamantes sean difíciles de rayar. Los diamantes puros son transparentes, esencialmente por la misma razón.
Los fotones de la luz visible no pueden suministrar la energía suficiente para hacer que un electrón cambie de estado. Las impurezas, por las que elementos distintos del carbono pueden colarse, o los defectos, por los que la estructura del cristal presenta fallos, pueden dar color a los diamantes. Hay un sistema complicado para corregir el color de los diamantes de lujo. Algunas formas de imperfección son mejores que otras o que la perfección misma. Grafeno 2D y grafito 2+1. La forma más estable del carbono elemental, a temperatura ambiente y presión atmosférica, no es el diamante, sino el grafito. En contra de su difundida reputación, los diamantes no son para siempre. Dado el tiempo suficiente, se transforman en grafito, pero no aguantan la respiración. El grafito es el material negro con el que pintan los lápices, y también se usa ampliamente como lubricante industrial. Al nivel atómico, el grafito es un material fuertemente estratificado. Consiste en muchas capas de grafeno, figura 29, que están débilmente unidas entre sí. Figura 29. La estructura del grafeno. Cada núcleo de carbono comparte electrones con otros 3 situados en los vértices de un triángulo equilátero. En este patrón de Colmena, que se puede extender de manera indefinida, reconocemos una de las 3 superficies platónicas infinitas. La debilidad de la conexión entre capas facilita que las capas se deslicen una sobre otra o se decapen. Eso explica la capacidad lubricante del grafito y también que manche el papel. Decimos que el grafito es 2+1 dimensional porque las hojas bidimensionales se pueden apilar de manera indefinida. El grafeno, la versión del grafito en una sola capa, es el material de este tipo más simple y glamoroso. El grafeno fue estudiado teóricamente durante décadas antes de estar disponible en cualquier laboratorio. Como el grafeno es tan simple y regular, los teóricos cuánticos pudieron predecir sus propiedades con confianza y en considerable detalle. Se esperaba que el grafeno fuera genial si pudiera producirse, pero ¿podía producirse? El grafeno fue aislado por André Heim y Konstantin Novoselov en 2004. El método de descubrimiento fue un pedazo de ciencia del siglo XIX que de algún modo se escapó al siglo XXI. Empezaron con manchas de lápiz, que suelen contener varias capas de carbono y consisten en grafito. Entonces, utilizaron cinta adhesiva para separar varias capas y transfirieron los restos de la mancha a cubreobjetos para el microscopio. Las trazas de mancha formaban un terreno irregular con zonas en que el carbono estaba ausente, zonas en que se había reducido a una capa, grafeno, otras con 2 capas de espesor, etc. Las diferentes capas muestran unos colores ligeramente diferentes bajo luz polarizada, de modo que Heim y Novoselov pudieron dirigirse a las zonas del grafeno y estudiar sus propiedades lo bastante bien para demostrar que eran, en efecto, trozos de grafeno. Heim y Novoselov compartieron el Premio Nobel de Física en 2010 por su trabajo. El grafeno tiene unas propiedades mecánicas y eléctricas únicas, que prometen muchas aplicaciones. Inspirada por la promesa del grafeno, la gente ha encontrado algunas formas mucho más eficaces de hacerlo. Un estudio optimista, pero quizá no loco, predice que en los próximos años se desarrollará un mercado de $100.000 millones alrededor del grafeno. Aquí solo mencionaré un plato fuerte, que es fácil de entender y encaja muy bien con nuestro recorrido. Igual que ocurre con los electrones en un cristal de diamante, la eficaz organización de los electrones en el plano del grafeno es tan favorable que resulta difícil romperla. Por eso el grafeno resulta un material extremadamente fuerte y resistente. Al mismo tiempo, como tiene un espesor de una sola capa atómica, una hoja de grafeno es ligera y flexible. Al explicar su galardón de 2010, el Comité Nobel mencionaba que una hamaca de grafeno de 1 metro cuadrado podría soportar a un gato, aunque solo pesa lo mismo que uno de los bigotes del gato. Hasta donde yo sé, nadie ha intentado hacer ese experimento todavía. Nanotubos 1D. Podemos enrollar el grafeno bidimensional para hacer tubos unidimensionales, los llamados nanotubos. Esto se puede hacer de muchas maneras para obtener nanotubos de distintos radios y grados de inclinación. Véase la lámina FF. Lámina FF. Al enrollar una hoja de grafeno de distintas maneras, obtenemos una variedad de moléculas lineales o unidimensionales, los nanotubos. En la lámina podemos observar diferentes tipos de nanotubos que se pueden crear. En la esquina superior derecha está el nanotubo llamado zigzag, en la esquina inferior izquierda el llamado chirol, y en la esquina inferior derecha el llamado armchair. Los nanotubos, que difieren solo un poco en geometría, pueden tener unas propiedades físicas radicalmente diferentes. Es un triunfo de la teoría cuántica que esas propiedades tan delicadas puedan predecirse sin ambigüedad, mediante el puro cálculo, y que coincidan con las mediciones experimentales. Buckyballs 0D. Por último, uno puede imaginar que cierra una hoja de grafeno sobre sí misma para hacer una superficie finita. Hay muchas formas de hacerlo. En realidad, o se puede formar una superficie cerrada simple, donde cada vértice encuentre 3 lados utilizando solo hexágonos. No existe ese sólido platónico. El que más se acerca es el dodecaedro, hecho de pentágonos.
y, lo que es más importante, cada vértice de un dodecaedro se conecta exactamente con otros tres, de modo que la unidad estructural básica de la figura 27, a la derecha, se puede usar. Los tres orbitales tienen que doblarse respecto a su configuración planar ideal. Aunque la molécula dodecaédrica C20, hecha de 20 átomos de carbono, existe en la realidad, las formas más grandes que incorporan además hexágonos requieren menos distorsión y se forman de manera más fácil. La bonita molécula C60, tipo balón de fútbol, mostrada en la figura 30, es particularmente estable y común. Figura 30. Estructura de la Buckyball. Aquí los carbonos se han plegado por completo, construyendo un objeto finito. De lejos parece un punto, la dimensión se ha colapsado a cero. Las bolas de carbono puro, de las que C60 es la más común, pero en absoluto el tipo mayoritario, se forman cuando el carbono se quema eléctricamente, como al caer un rayo. También se producen en pequeñas cantidades en el hollín común de una vela. La figura 30 muestra la estructura de la molécula C60, una de las conocidas como Buckminster-Fullerenos o Buckyballs. Aquí el grafeno se ha enrollado dos veces, en sus dos dimensiones, para construir un objeto cero dimensional, es decir, no le quedan direcciones que se extiendan indefinidamente. Como en el grafeno y en los nanotubos, la unidad básica enlaza un núcleo de carbono a tres vecinos. La Buckyball incorpora un dodecaedro oculto. Tiene 12 pentágonos entremezclados regularmente entre sus 20 hexágonos y, si encoges los hexágonos hasta que sean puntos, obtienes un dodecaedro. Hay variantes de Buckyball con distinto número de hexágonos, pero siempre tienen 12 pentágonos, por razones topológicas. El nombre rinde honores a Buckminster Fuller, de 1895 a 1983, un inventor y arquitecto cuyos domos geodésicos utilizan unas estructuras vagamente similares. Es de justicia concluir nuestra breve visita a la exuberante química del carbono puro con la figura 31, una fotografía de Harold Kroto, nacido en 1939, que compartió el Premio Nobel de Química en 1996 por su trabajo sobre los Buckminster-Fullerenos, retratado entre modelos de sus criaturas. Figura 31. Harold Kroto en su elemento, con modelos de Buckminster-Fullerenos. La mente despierta encontrará placer no solo en la belleza de los diamantes, que deslumbra los ojos, sino también en la belleza oculta e interior de los superficialmente apagados borrones del lápiz y del hollín, y de las finas hojas donde se acurrucan los felinos.